Ixtorix, suscríbete. Comienza en las orillas del Mar Amarillo, se extiende a través de las montañas en dirección norte, atravesando Pekín, y llega hasta el corazón del norte de China. Tiene grandes castillos fortificados y atalayas situadas en los pasos de montaña importantes, por donde los ejércitos enemigos podían fácilmente romper las defensas. Edificada junto a las orillas de algunos grandes ríos, se extiende también a través de desiertos inhóspitos y de altas montañas. Inicialmente está construida en piedra, pero a medida que llega al desierto, el material de construcción elegido es el ladrillo. Y finalmente la Gran Muralla termina aquí, en esta solitaria atalaya con vistas al Río Blanco. Es la mayor hazaña de la ingeniería mundial, alcanzando un total de más de 6.400 kilómetros, desde su comienzo hasta su final. Este es el 15º amanecer que Chen Dalin ha fotografiado durante este mes. Pero Chen no es solo un fotógrafo. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a descubrir toda clase de información acerca de la Gran Muralla China. Durante años ha recorrido el país para buscar las ruinas de murallas olvidadas y abandonadas. A menudo las únicas pistas que encuentra están en algún texto antiguo. Y es él quien tiene que descifrar las misteriosas claves y situarlas dentro del paisaje actual. Valiéndose tan solo de un bastón para defenderse de las serpientes y de los perros rabiosos, ha recorrido miles de kilómetros. Sin embargo, ha obtenido varios éxitos. Después de ascender por esta frondosa ladera, descubrió una antigua muralla. Nadie se había dado cuenta antes de su existencia, pero hubo un tiempo en que formó parte de una antigua gran muralla, aunque esta data de un tiempo anterior y está localizada en un sitio diferente al de la gran muralla que todo el mundo conoce. Y cuanto más investigan arqueólogos y científicos, más misteriosa se nos presenta la Gran Muralla. Chen ha descubierto miles de murallas abandonadas. De hecho, si alineásemos todas las murallas que ahora conocemos, sumaríamos un total de 56.300 kilómetros, casi lo suficientes para dar 2 vueltas a la Tierra. Pero, ¿por qué construyeron tantas murallas con un coste tan elevado? ¿De qué tenían miedo los chinos? Se dice que se podía presentir su llegada por su olor, incluso antes de oír el ruido de sus caballos. Luego ya no se les podía frenar. Iban sembrando el terror, matando, violando y quemando aldeas. Tan solo dejaban tras sí el humo que dejaban sus hogueras y los cientos de cadáveres abandonados. Se trataba de las hordas nómadas de las llanuras del norte, los hunos, mongoles, manchúes. Todos ellos venían a acabar con la plácida vida que llevaban los chinos. Los chinos vivían aterrorizados por estas tribus nómadas y odiaban su difícil forma de vida.
Un famoso poema decía: no tienen campos ni pastos, solo tierras baldías donde yacen los huesos entre arena amarilla. Estas tribus nómadas vivían solo del ganado. Sus animales les proporcionaban todas las necesidades básicas como comida, leche, carne, pieles para hacer tejidos y fabricar la yurta o tienda de los nómadas. El estiércol les proporcionaba combustible. Era la única manera de alimentar un fuego en este inhóspito paisaje. Las duras condiciones climáticas obligaban a los nómadas a trasladarse en busca de mejores pastos para el ganado. Cuando las enfermedades y el frío diezmaban sus animales, las hordas nómadas invadían a los chinos cuando estos se negaban a comerciar con ellos. China tenía todo lo que los nómadas echaban en falta: arroz, seda, la escritura y una civilización muy elaborada. La muralla china servía de barrera entre el mundo civilizado de los chinos y el de los bárbaros. Durante siglos, los chinos han sido agricultores. Si sientes que formas parte de la tierra, permaneces en el mismo sitio y vas acumulando posesiones: tierra, ganado y casas que llenas de muebles y bienes. Llevaban una forma de vida constantemente amenazada por los ataques de los nómadas, y por esta razón, desde tiempos remotos, los chinos construyeron murallas alrededor de sus aldeas y de su país para protegerse de sus enemigos. La construcción de murallas era una característica tan arraigada en la mentalidad china que la palabra china para ciudad es la misma que para muralla. Edificar una muralla que rodease a un país del tamaño de China requería un hombre poderoso y de gran tenacidad. Un hombre tan poderoso que hizo que China llevara su nombre, el emperador Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Empezó su construcción 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, con una muralla que se extendía más de 6.400 kilómetros. Desde Lintao, en la China central moderna, atravesaba desiertos, montañas y mesetas hasta alcanzar la frontera coreana. Cuesta creer que se realizó en tan solo 12 años. Imagínense construir una muralla de 9 metros de altura y 4,5 metros de anchura, desde Nueva York a California sin ningún equipo moderno. En un principio, Shi Huangdi solo gobernaba un pequeño estado en el extremo noroeste chino, pero este no era suficiente para él. Se rodeó de un ejército invencible y uno por uno fue conquistando todos los estados vecinos. Se decía que Qin tragaba a sus vecinos tal y como un gusano de seda devora una hoja. Con toda China bajo su mandato, el emperador Qin llevó a cabo varias medidas, como crear una moneda única, el primer euro mundial. Estas son las buenas noticias. Las malas son que fue un tirano paranoico quien volvió a escribir la historia gracias a sus desmanes. El descubrimiento de su tumba ha puesto de manifiesto tanto el esplendor como el terror que se vivió durante su reinado. En 1974, al este de su sepulcro, se excavó todo un ejército de terracota, soldados que protegían a su emperador de los espíritus malignos. Y no se trata de miniaturas. Son de tamaño real. Hasta el momento los chinos solo han excavado el 10% del yacimiento y ya han salido a la luz miles de soldados y unas 10.000 armas. Si se observan de cerca sus facciones, se comprueba que cada uno es diferente. Este ejército de terracota fue esculpido a partir de su homólogo en la vida real. El ejército aparece formado para entrar en combate. En la parte de atrás se encuentran una serie de mandos superiores dando órdenes. El mayor tamaño de su cintura nos informa acerca de su edad y categoría. En suma, se empleó un total de 700.000 hombres durante 38 años en la construcción de la tumba del emperador Qin. Una vez que había unificado China y reorganizado su imperio, Qin Shi Huangdi envió 300.000 soldados a la frontera del norte para poner fin a las incursiones de los nómadas. Cuando terminaron su trabajo, el emperador les ordenó que permaneciesen allí.
y con 500.000 más de campesinos se encargaron de edificar la primera gran muralla china. La muralla se fabricó a partir de tierra comprimida. Se trata de una técnica todavía utilizada en China hoy día. En primer lugar, se colocan en paralelo unos tablones de madera, separados entre sí según el grosor de la muralla. Luego se echa tierra dentro, se riega y se comprime al pisarla. Más tarde se levantan nuevos tablones y la muralla empieza a elevarse capa a capa. Es una forma fácil y rápida de construir una muralla. Se ha calculado que es 100 veces más fácil que construirla con piedra. Esta es la forma en la que Xi Guangti edificó una muralla de 6.400 kilómetros en tan solo 12 años. Sorprendentemente, estas murallas son muy resistentes. Las murallas de esta antigua ciudad tienen casi 2.000 años y se han conservado así gracias al clima extremadamente seco del desierto de Gobi. La muralla sirvió de protección a los chinos, pero se cobró un elevado número de víctimas. Millones de hombres murieron de agotamiento mientras trabajaban en la muralla. Algunos dicen que los muertos se utilizaron como mortero y se enterraron dentro de ella. Nadie logró escapar de la tiranía del mandato del emperador. Todos los campesinos pagaban sus impuestos y contribuían al creciente bienestar del imperio. La grandeza de China se construyó a expensas de los más pobres, y la historia de la dinastía Qin está llena de relatos tristes. Existe un cuento de hadas en China tan conocido como Blancanieves o Robin Hood lo es para nosotros. Dice así: en el corazón de un crudo invierno, Meng Qianlun decidió visitar a su marido, quien había sido enviado a trabajar en la construcción de la muralla. Quería llevar ropas de abrigo a su amado esposo y en primer lugar se dirigió a la primera torre para preguntar a los soldados por el paradero de su marido. Estos sabían que había muerto, pero no se atrevieron a decirle la verdad, así que la enviaron a la siguiente atalaya de la muralla, pero una vez más le dijeron lo mismo. Entonces recorrió la muralla buscando a su marido desesperadamente, desde la meseta del Tíbet hasta el mar amarillo. Aquí finalmente alguien le dijo que su marido había muerto, que era uno de los millones de almas torturadas que vagaban por la muralla. Su tristeza y desesperación fueron tan intensas que sus lágrimas consiguieron resquebrajar la muralla. Hoy día existe un templo dedicado a Meng Qianlun. Los peregrinos acuden a este lugar a tocar una campaña que da buena suerte y rezar frente a su estatua. Incluso pueden observar a través de un telescopio la brecha en la muralla causada por las lágrimas de su heroína. En los años posteriores a la muerte del emperador Qin, la gente se rebeló contra su imperio. Se hicieron con las armas de sus soldados de terracota y golpearon a sus inofensivos soldados, quemando tejados de madera y enterrando el ejército hasta que fueron recientemente descubiertos. Pero esta sublevación campesina apenas tuvo ningún efecto en los futuros emperadores. Muy pronto una nueva dinastía empezó a edificar una muralla incluso mayor que la del emperador Qin. El emperador Qin construyó su gran muralla a costa de las vidas de miles de campesinos. Después, una nueva dinastía, la Han, continuó con su obsesión de edificar una gran muralla, pero ellos tuvieron una ayuda adicional. La estatua de bronce del caballo volador de Hunan es uno de los mayores descubrimientos de la arqueología china. Esta fue la última arma de la dinastía Han, una nueva raza de caballos introducida en China por sus enemigos nómadas. Era más rápido, fuerte y resistente que cualquier caballo que había existido en China. Se convirtió en el misil de crucero de esa generación, y por tanto no es de extrañar que el artista lo esculpiera volando por los aires, con sus cascos descansando sobre la parte de atrás de una sorprendida golondrina. Durante este periodo, a pesar de sus conquistas militares, la nueva dinastía de los Han todavía necesitaba una gran muralla.
Por lo tanto, alrededor de la época en que vivió Jesucristo, construyeron una segunda gran muralla. Esta se extendió a lo largo de 10.700 kilómetros y se convirtió en la mayor construcción de toda la historia de la humanidad. Tiene un total de 4.300 kilómetros más que la primera gran muralla del emperador Qin. No hay madera, agua o roca en el desierto. Sin embargo, los Han se las arreglaron para edificar una muralla que ha resistido la erosión durante 2000 años. Todavía se pueden observar las capas, construidas con los materiales de la zona, capas de tierra comprimida, ramas, cortezas, tamarisco y estiércol de caballo. Esta muralla ha soportado condiciones climáticas extremas que van desde el calor tórrido durante la mitad del año hasta los vientos helados de la otra mitad. Pero edificar esta muralla en medio de un desierto inhóspito constituyó solo la mitad de la tarea. Debía ser vigilada. Se ordenaba a los soldados estar en constante vigilancia y no moverse un milímetro de sus puestos. Este era el trabajo de los que vigilaban estas atalayas, construidas a unos cuantos kilómetros de la muralla actual. A pesar de tener uno de los mayores ejércitos del mundo, la muralla era tan larga que carecían de los hombres suficientes para colocar un centinela cada cierto número de metros. Por lo tanto, avisar del ataque enemigo con antelación se hizo crucial. Los chinos desarrollaron un sofisticado sistema de señales de humo con muy buenos resultados. Una señal producida en el desierto de Gobi podía enviar el mensaje recorriendo 1.200 kilómetros en solo 24 horas, alertando así del peligro a toda la frontera. Los carros y caballos deben estar preparados y los hombres de las atalayas mantener su posición para observar cualquier señal de humo y proteger nuestras fronteras, según recoge un documento militar. Cada puesto de vigilancia fue construido para que lo pudiese observar su vecino más cercano, para que las señales de fuego o humo por la noche pudieran ser vistas y pasaran el mensaje. Conocemos cómo vivieron estos hombres, gracias a que el seco desierto de Gobi ha conservado sus cartas, enterradas junto a las atalayas donde vivían y a menudo morían. Querida familia, en este lejano campo de trabajo tengo que despejar tierras en medio de la arena. Este campamento es parecido a una tumba y os echo tanto de menos. La semana pasada recibí un castigo. No encuentro palabras para expresar mi más profunda gratitud hacia ti, mi querido hermano mayor. ¿Te acuerdas de aquella noche? Bebimos tanto. Gracias por la comida y medicinas que me enviasteis. Las palabras no son suficientes para expresar lo que siento por vosotros. Hoy hemos dado 150 latigazos. Todos parecemos esclavos. La luna brilla a través de un mar de nubes. Cuando estamos de guardia, todo lo que vemos es este desolador paisaje, vacío de cualquier signo de vida. La memoria de nuestros hogares se convierte en un recuerdo tan doloroso y nuestro exilio parece que no va a tener fin. Muchos nunca regresaron a sus casas. Acabaron en tumbas como esta, en grandes tumbas para los generales y en pequeñas para los soldados. Todos ellos murieron defendiendo la gran muralla. Pero el sufrimiento de los soldados sirvió para algo. Su presencia preservó de los ataques enemigos a comerciantes y viajeros. Las caravanas que nunca se apartaban de la protección que ofrecía la muralla abandonaban China cargadas de seda, pieles, cerámica y ruibardo, una planta desconocida en el oeste y muy apreciada en medicina. Esta fue la famosa Ruta de la Seda. Los comerciantes regresaban con oro, marfil y coral. Se trataba de una ruta muy peligrosa, ya que atravesaba los mayores desiertos del mundo. Pero al menos la muralla y sus guardianes les protegían de los ataques de los bandidos a lo largo de su extensión. La Gran Muralla originó una vertiginosa reacción en cadena para la dinastía Han.
ofrecía protección a las caravanas de la ruta de la seda. El número de caravanas aumentó y prosperó, y los Han se enriquecieron y extendieron sus territorios hacia el norte y el oeste de la Gran Muralla. Cansados de dar vueltas en la base de una muralla que no podían traspasar, los nómadas se dirigieron hacia el oeste y conquistaron Asia Central y Europa del Este, amenazando también el otro gran poder del viejo continente, Roma. Xtorix, suscríbete.